joven lo miró por encima del hombro sonriendo y echó a correr colina abajo. La fiesta y el resto de invitados quedaban atrás. Las voces se perdían en la distancia. Su acompañante la siguió unos metros, tambaleante, torpe por la cerveza y el deseo, pero se rindió pronto. El cuerpo ya no le obedecía. Se dejó caer sobre la arena húmeda, respirando con dificultad, mientras ella allá abajo se despojaba de la ropa con una ligereza casi infantil. Las prendas volaban sobre la hierba y caían como hojas muertas. La piel desnuda brillaba a la luz de la luna. El agua la recibió con un suspiro helado. Él la escuchó reír desde el mar. Su voz se entremezclaba con el rumor del oleaje. Ella le gritaba que bajara, la alcanzara, pero el cuerpo de su acompañante no le respondió. Cerró los ojos, sin saber que no volvería a verla con vida nunca más. Así comienza una de las historias de terror con mayor impacto en la vida real. No solo por ser la novela que inspiró al primer gran éxito de Steven Spielberg, sino que también influyó en la perspectiva global con respecto a toda una especie de animales bastante incomprendidos y con mayores prejuicios. Y por si no sabías que Tiburón de Spielberg estaba basado en un libro de Peter Benchley, no te preocupes que yo ya lo leí por ti. ¡Qué agradable sujeto! Y ahora te lo resumo con el estilo y ambiente del Círculo Dantesco. Ponte audífonos y disfruta de la historia que te hará replantearte en tus próximas vacaciones si entrar o no al agua. Al no recibir respuesta de su acompañante, la joven se adelantó al mar. Cuando el agua alcanzaba a cubrirla completamente, comenzó a flotar boca arriba, con las manos extendidas y el cabello como un halo negro en la superficie. El mundo era un monto líquido que se mecía bajo ella, infinito, sin bordes ni fondo. El cielo, el mar, el silencio, todo parecía conspirar para hacerla sentir que no existía nada más. Pero en ese interminable mar oceánico, no puedes cometer el error de pensar que no existe nada más. Que siempre hay algo más, algo al acecho. Entonces lo sintió, un tirón apenas perceptible como si algo le hubiera rozado el pie. Se incorporó en el agua, miró alrededor, nada. Una ola leve, un giro. El mar estaba tranquilo como siempre. No había nada, no faltaba nada, aparentemente. Tímidamente buscó con su mano si aquella sensación extraña le había dejado algo en el pie. Para su horrible sorpresa, no encontró nada con su mano, ni siquiera su pie. Subió su pierna y el horror no se hizo esperar. Un muñón destrozado vertía un líquido caliente en el frío mar nocturno. Ella lo sabía, era su propia sangre. Y luego, el golpe. Un tirón seco y brutal que la sumergió de golpe. Salió de nuevo a la superficie gritando, pataleando. Con el corazón en la garganta se encontró con la interminable distancia de 50 metros a tierra, mientras algo desde abajo la empujaba, la jalaba, la mordía sin rostro aparente. El agua se volvió un espejo roto de espuma y sangre. Gritó otra vez, por última vez. El sonido fue breve, seco, sin ninguna pizca de eco. No había nadie para oírla. La misteriosa criatura escondida entre dos mantos, el mar y la noche. La sacudió con furia. Ella arañó la nada. Trató de nadar, de flotar. Trató de respirar. Pero el agua era ya un solo cuerpo con el horror. La luna permanecía ahí arriba, impasible. Las estrellas no parpadeaban. El mar seguía su vaivén indiferente. En aquel viejo mar, todo había sido un trámite nada más. Se fue hundiendo. El grito se convirtió en solo burbujas. La superficie volvió a cerrarse sobre sí misma para nunca más abrirse. Silencio, oscuridad,
solo el latido remoto del océano. Al amanecer, el pueblo despertó sin saberlo. Amity era un pueblo costero que vivía de los veraneantes. Sus calles tranquilas olían a sal y a pan recién hecho. Las casas de madera se alineaban como si esperaran el verano con resignación. Los residentes sabían que los turistas traían comida a las mesas. Sin ellos no había temporada. Sin temporada no había trabajo. Sin trabajo el invierno era más largo que el propio mar. El jefe de la policía, Martin Brody, era un hombre práctico. No había nacido en Amity. Había aprendido a leer el mar con cautela, sin romanticismos. Cuando le avisaron que una chica no había vuelto a su casa, al principio no se alarmó. El verano traía desapariciones, chicos que huían, borracheras, aventuras. Pero luego de una búsqueda rápida encontró eso que quedó de la joven. Con un gran misterio en las mutilaciones que no parecían venir ni de un asesinato ni de un animal. El cuerpo estaba masacrado, o más bien lo que quedaba del cuerpo. La piel arrancada en jirones, los huesos expuestos y una pierna a medio tragar. La autopsia fue rápida, muerte por ataque de tiburón. Brody, preocupado no solo por los habitantes de Amity, sino también los turistas que, ignorantes del peligro, pudieran entrar a las playas en hordas. Entonces le llegó una idea: cerrar las playas hasta encontrar aquel monstruo. Era lo lógico. Lo comentó con Harry Meadows, el jefe editor del mayor periódico del pueblo, y si bien Meadows de hecho era fanático de los tiburones y conocía el gran peligro que conllevaban, incluso fue él quien confirmó que las heridas de la chica parecían a todas luces provocadas por un ataque de un gran blanco. Y aún entendiendo la situación, la respuesta de Meadows fue contundente. Esas medidas no eran convenientes. El alcalde Larry Vaughan no estaba dispuesto a arruinar la temporada, y menos faltando pocos días para el 4 de julio. Imagínalo, una sola noticia con un titular y una gran palabra, que solo diga tiburón. Y el verano se acaba. Los comerciantes, los hoteleros, los pescadores, todos se volverían en contra de quienes avisaron y dieron la orden de cerrar las playas. Así que Meadows intentó convencer a Brody de callar y, al no lograrlo, lo amenazó sutil y cobardemente con la idea de que esa misma gente que él mencionaba tenía el poder de destituirlo como funcionario. Así, el jefe del editorial, Meadows, en complicidad con el alcalde Vaughan y ahora el jefe Brody, atribuirían la muerte a un accidente en lancha, a una simple hélice, un descuido de la joven propiciado por la noche y el vicio. Pero sobre todo, nunca mencionarían la palabra tiburón. Brody aceptó sin muchas opciones. Todos los testigos acordaron guardar el secreto, a excepción de un testigo: el mar. Un innegociable mar salvaje que contenía a un depredador que ya había descubierto lo simple que era cazar humanos, y más aún cuando ellos mismos, cientos de ellos mismos, se avalanchan hacia su zona de caza. Y así el siguiente ataque ocurrió a plena luz del día. Un niño. Se llamaba Alex Kidner. Estaba sobre su balsa inflable, riendo, chapoteando, cuando el agua debajo de él cambió de forma. Un bulto, una sombra, una línea negra que avanzaba sin ondular. Madre lo miraba desde la playa. No escuchó el grito. Solo vio la mancha roja extenderse como un pañuelo de tinta en el agua. El niño desapareció. La balsa quedó flotando vacía, como una piel abandonada. La histeria fue inmediata. Ahora sí, la palabra fue dicha en voz alta, aquella palabra prohibida. ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! La
playa se vació en segundos. Las autoridades intentaron recuperar el control. Las repercusiones de la irresponsabilidad y complicidad corrupta eran claras. Una vida invaluable se había perdido y ahora otra vida se estaba valuando, pero esta vez era la misma madre quien le atribuiría un valor, o más bien una recompensa. Hola, disculpa la interrupción, pero antes de continuar asegúrate de estar suscrito al canal, pues todos los lunes hacemos videos tops sobre temas de terror y ciencia ficción y ahora también traemos estos resúmenes que espero estés disfrutando. Si ya llegaste hasta aquí, regálale un like al video y al final, si no te terminó gustando, puedes quitárselo sin problemas. También te invito a irme comentando qué otro libro te gustaría que leyera por ti. Ahora sí, continuamos. Además del ataque del niño, se notificó un segundo ataque consecutivo hacia un anciano. No había duda, el tiburón había encontrado un banquete en aquellas costas. Y es ahí cuando un viejo pescador experimentado llamado Quint les busca para hablarles de los ataques de tiburón en Amity. El viejo Quint tenía una misión de vida de encontrarse con aquel colosal tiburón, como si del capitán Ahab y Moby Dick se tratase, a lo que los funcionarios le dieron la importancia de un loco cualquiera. Por el contrario, se contactó a Ben Garner, un experimentado nadador, para cazar a este tiburón. Además, los funcionarios trajeron a un estudioso de los escualos llamado Hooper, y así se pensó que todo se solucionaría fácilmente, por lo que Vaughan comenzó a persuadir a Brody de reabrir las playas antes del 4 de julio, pues sus socios comerciales estaban presionando, cancelando contratos bastante importantes. Pero Brody descarta la idea de inmediato y comienza a sospechar los verdaderos incentivos del alcalde para abrir las playas de Amity, sabiendo que en el momento de reaperturarse volvería a convertirse en el banquete de esa gran bestia. Pasado un tiempo y durante la supuesta cacería del tiburón por parte de Ben Garner, Brody no tuvo noticia de Garner, así que acudió a su bote, pero al llegar encontró el bote atracado y a la deriva. Comenzó a buscar al buzo, pero no tuvo respuesta, solamente una pista del causante del ataque, un diente de tiburón. Entonces llegó Matt Hooper. Hooper era un oceanógrafo joven, de mirada aguda y voz rápida y nerviosa, como si quisiera demostrar algo cada vez que habla. Venía del Instituto Oceanográfico de Woods Hole. Sabía leer el mar de una forma moderna, con datos y estadísticas. Sabía distinguir un tiburón de otro. Sabía que el animal que había matado a Alex Kintner era un gran blanco mucho antes de que Brody se lo adelantara. Y el propio Hooper pronosticó que a nuestro amigo Ben Garner muy probablemente habría compartido el mismo destino que el niño Alex Kintner. Pero aquel demonio del mar seguía al acecho. Carcharodon carcharias, una reliquia viviente, un depredador de millones de años, un diente fósil que seguía nadando y devorando, una maquinaria sin emoción ni lenguaje, solo hambre y el poder para colmar esa hambre, quizá debajo de ellos o en algún lugar, tan solo esperando. Mientras Vaughan seguía con su cruzada para reaperturar las playas, Brody comenzó a convivir bastante con Hooper, al grado de llevarlo a conocer a su esposa e hijos, mientras en las playas el peligro se detenía tan solo un poco y solo mientras estuvieran cerradas. Brody enfrentaba un nuevo peligro en su casa. Su matrimonio pendía de un hilo.
Helen, su esposa, lo evitaba, lo notaba frío y distante, y ella le retribuía prácticamente de la misma forma. Brody lidiaba con la carga social de decidir el destino del pueblo, condenarlo a la bancarrota o llevarlo a las fauces de una bestia. Pero esa personalidad fría de policía lo hacía conflictuarse con su mujer, al punto de discutir fuertemente con ella aquella noche, después de haber bebido unas copas. La mañana siguiente, Helen, totalmente distanciada de Brody, se preguntaba a sí misma de dónde se le hacía conocido Hooper, por lo que se contactó con él con el pretexto de hablar sobre Brody. Pactaron un desayuno en un lugar donde pocas personas los conocieran. Helen se notaba nerviosa, como una adolescente escapando de casa para llegar a su primera cita. Llegó unos minutos antes que Hooper. Pidieron algo de tomar para platicar por bastante tiempo y por fin Helen recordó la familiaridad en el rostro del oceanógrafo. Hooper era hermano de un viejo exnovio que tuvo Helen en su juventud. Comenzaron a platicar con una familiaridad cercana. Conforme la charla se hizo más amena, se fueron olvidando del esposo de Helen, se olvidaron de todo, mientras se divertían, coincidían y comenzaron a tener acercamientos impropios para una mujer casada y un hombre que recientemente podía llamar amigo al esposo de la mujer. Pero eso no les impidió llevar el encuentro a un lugar más relajado, específicamente a un motel cercano, y ahí ambos, fuera de cualquier cargo de conciencia, se dispusieron a traicionar a Brody de múltiples formas. Hola, nuevamente yo molestando. Solo quería recordarte que también tenemos un sistema de membresías con bastantes beneficios. Al finalizar el resumen te dejaré un video con todos los beneficios de las membresías, así como un video con los ataques masivos más brutales de animales a humanos. Espero estés disfrutando el resumen y no le hayas quitado el like aún. Si quieres apoyarnos aún más, tienes la opción de darle hypear para que la plataforma no nos hunda más profundo que el fondo de los mares de Amity. Y ahora sí, continuamos. Al llegar a casa, Helen ve a Brody molesto. Ella sospecha que ya habló con Hooper, pero no quiere comenzar la conversación. Finalmente es Brody quien comienza disculpándose por su reciente actitud. Helen se siente culpable ahora más porque su esposo está reconociendo su error, un error ni por asomo comparable con el que ella acababa de cometer. Brody le pregunta en dónde ha estado durante todo el día, a lo que ella, llena de nervios, pregunta si ya ha hablado con Hooper. Él le responde que no lo ha visto en todo el día, por lo que ella solo inventa algo simple y distrae a Brody con otros temas. En eso, el oficial Brody recibe una llamada de una reunión importante. Vaughan sigue exigiendo que abran las playas, pero en ese momento, justamente, Meadows le contacta para confirmarle las sospechas a Brody. Todo indicaba que esos supuestos socios comerciales de los que Vaughan hablaba eran mafiosos, a los que el alcalde les había vendido tierras con la promesa de inflar los precios de las casas y las rentas gracias al turismo. Mismo turismo que estaba estancado por el miedo de los bañistas a terminar en el estómago de un gran escualo. Meadows le confirmó la información, pero le dijo que no existían pruebas. Por lo tanto, ahora sabiendo el poder de aquellos supuestos negociantes, Brody tenía que contemplar sucumbir ante las imposiciones de Vaughan. Esa presión crecía con el pueblo y los mercaderes sobre Brody, todos culpando y desestimando el peligro de un gran tiburón suelto en las playas.
Si bien Brody era fuerte ante la presión, todo pasó a un rumbo personal cuando el gato mascota del hijo de Brody fue encontrado descabezado y el responsable dejó un mensaje con su hijo a manera de amenaza, por lo que el oficial, molesto y a regañadientes, aceptó hacer un comunicado público sobre la apertura de las playas. Pero el destino tenía otros planes, con un niño que entró al agua siendo el perfecto ejemplo del peligro al ser por poco el desayuno del tiburón. Este evento fue visto por muchas personas, además de por la prensa, a la que Brody les iba a dar la exclusiva de la reapertura de las playas. Este evento forzó a Brody a ahora, con la presión de la exposición mediática, reafirmar que las playas siguen cerradas. No quedaba de otra. Para amortizar la inminente bancarrota del pueblo entero, había que montar cacería a la gran bestia. Quint llegó a los puertos seguro de ser el hombre que acabaría con la gran amenaza. Brody y Hooper se ofrecieron como voluntarios a ayudar a este cazador, no sin antes tener que triplicarle la recompensa inicial a Quint por tratarse de una urgencia nivel premium. Y así embarcaron un hombre con el tiburón entre ceja y ceja, otro hombre que pretende conocer todo sobre aquel monstruo y por último, el hombre que más temor le tiene al escualo, pero que mayor responsabilidad guarda sobre lo que pueda causar al pueblo aquella bestia. Desde el inicio se notaban las fricciones entre Hooper y Quint. Ambos creían saber todo sobre el mar con diferentes puntos de vista. Quint era supersticioso, realizaba una especie de ritual desollando un tiburón pequeño y haciéndolo que se comiera sus propios intestinos tan solo para ver cómo otros escualos lo terminaban por devorar. Una exhibición que claramente le desagradaba a Hooper. Aquel día no tuvieron mayores resultados en la caza, pero sí en la búsqueda, pues lograron el primer encuentro con aquel gran blanco, descubriendo que debían ir más preparados la siguiente vez. Vaughan debía aceptar que las playas no iban a reaperturar en bastante tiempo. Sumido en el alcoholismo, tuvo chispazos de esperanza con visitantes morbosos que querían ver y hasta ponerse en peligro como experiencia extrema. Pero solo eran jóvenes curiosos, muchos ni siquiera tenían poder adquisitivo para gastar tanto en el pueblo, nada comparado con familias enteras rentando, comiendo y comprando recuerdos. Durante los siguientes días, Brody, Quint y Hooper continuaron viajando en busca de la gran bestia, haciendo relucir cada vez más las fricciones entre los miembros a bordo. Quint queriendo utilizar animales vivos como delfines y calamares para atraer al tiburón, y Hooper estando en contra de esas prácticas. Pero lo que más generó desacuerdos fue que el oceanógrafo Hooper, subestimando los riesgos de aquel gran tiburón blanco, propuso acercarse de más en una jaula de acero y filmar a aquel escualo, llevándose no solo la respuesta negativa de Quint, sino también la de Brody, quien consideró esto como algo bastante arriesgado, no solo para él, sino para la tripulación completa. Esta negativa y crítica molestó bastante a Hooper, lo que provocó que hiciera comentarios de mal gusto acerca del matrimonio de Brody, reanimando las inseguridades del oficial de policía, quien le estranguló exigiendo que le dijera en dónde estuvo el pasado miércoles, aquel día que Hooper se encontró con Helen. Esto llevó al oceanógrafo a ignorar y negar estas acusaciones. Las peleas se hacían insoportables en un barco en el que se ocupaban de todos para montarle un mínimo de pelea a aquel monstruo acuático.
¿Cómo pueden enfrentar una fuerza de la naturaleza si se dejan llevar por su propia naturaleza? Mientras en Amity las cosas no iban especialmente mal, pero ni por asomo había el turismo que el alcalde esperaba. Seguían llegando jóvenes ineptos creyéndose valientes a ver en primera mano a aquel escualo que aterrorizaba las playas. Incluso hubo un pequeño intento de volver turístico el terror bajo el mar, pero el morbo no dejaba ni de cerca los dividendos que el turismo antes de aquel tiburón, por lo que Vaughan sentía su cabeza pesada. Sentía que muy pronto esa cabeza iba a tomar caminos distintos al resto de su cuerpo. Así que, en el alcoholismo completo, comenzó a idear otro plan. Hooper se salió con la suya, cargando con su gran jaula para documentar al que tanto él como el viejo Quint catalogaban como el tiburón más grande que hayan visto. El oceanógrafo lo atrajo con carnada fresca y se sumergió dentro de una gran jaula. Como ya se ha hecho mucho hincapié, Hooper subestimó aquel gran tiburón blanco, siendo el propio metal de la jaula una barrera poco efectiva. El oceanógrafo pecó desde su llegada de sobreestimar su conocimiento y pensarse superior a las repercusiones. Se salió con la suya con Helen, se sintió superior a Quint por ser estudiado, y pensó que su intelecto y preparación podrían superar a la fuerza y el instinto de 16 millones de años de perfección natural. Claramente falló. Luego de contemplar el poder de la naturaleza contra el que estaba atentando, apenas logró filmar algo cuando aquellas barras de metal sucumbieron ante el gran tiburón blanco. El interminable azul se manchó de rojo una vez más, y Hooper perdió la vida. El tiburón asomó sus fauces fuera del agua, casi como si se mofara de los compañeros de su presa, y además les advirtiera su destino si es que siguen retándolo en su hábitat. La amenaza del tiburón rindió frutos, pues la moral de Brody quedó por los suelos. La cacería se sostenía en la obsesión del viejo cazador, pero no ese día. Hasta para Quint fue suficiente por un día. Brody y Quint decidieron regresar, contar lo ocurrido, descansar y volver a salir al día siguiente con más carnada, específicamente un cadáver de oveja, como gran apuesta para atraerlo. Esta tarde Meadows le hace llegar un periódico a Brody para hacerle saber que Hooper se recordará como un héroe en el pueblo y que el editorial en representación del pueblo entero se disculpa con él y reconoce que el oficial Brody actuó solo en defensa del pueblo. Aquella noche cayó una lluvia bastante fuerte, pero Brody sabía que eso no iba a ser suficiente para detener la obsesión de Quint por acabar con el tiburón. Antes del amanecer, Brody y Quint parten sabiendo que ahora, siendo solo dos, se reducían las oportunidades. Además de que por la decadencia del pueblo se dejó de financiar la cacería, así que debían aprovechar la más mínima ventaja que les conceda la gran bestia. Mientras los cazadores restantes surcaban los mares, Helen sentía más y más emociones conflictivas con su matrimonio y con su vida en general. De pronto mira en su jardín a Vaughan, ebrio, totalmente borracho y afectado por su inminente fracaso, y como última alternativa le pide a Helen que huyan juntos. Tal parece que en el pasado el alcalde y la esposa de Brody tuvieron un amorío antes de su matrimonio. Por eso Vaughan la contempló como su acompañante de huida, a lo que claramente Helen lo rechaza. Vaughan se marcha, siendo Helen la última persona del pueblo que lo vio. Este fortuito y desafortunado encuentro hace que Helen reflexione sobre su vida con Brody y cómo hubieran sido sus alternativas.
recordando también las malas anécdotas que Hooper le contó de su hermano, dándose cuenta de lo desdichada que hubiera sido en cualquier alternativa fuera de su vida con Brody. Por lo que se propone a recuperar su matrimonio si es que su esposo regresa con vida. Los marineros parten al mar y ahora se anclan en un sitio diferente debido a una corazonada de Quint, una muy certera, pues no pasó mucho antes de que el gran tiburón llegara al encuentro. El tiburón fue mucho más violento que días anteriores. Se podría decir que está cumpliendo la amenaza que les hizo con el cadáver de Hooper entre los dientes. El tiburón comienza a dañar el barco hasta que Quint le dispara con grandes arpones, amarrándolo a distintos botes para ubicarlo y evitar que huya zambulléndose y cansándolo en el proceso. Pero el viejo Quint no es el único testarudo en esos mares. El gran tiburón ignora el dolor y continúa su ataque al bote. Pasa un tiempo y se dan cuenta de que los ataques resultaron en fugas internas de agua. Pero el tiburón estaba cerca. Los barriles que delataban su posición dejaron de moverse. Quint aprovecha esto para amarrar esos barriles al bote, lo que ocasiona que el barco se balancee. El tiburón esperó que acercaran el bote a los barriles para, de un salto, postrarse sobre el orca, causando estragos. Quint sigue intentándolo con el arpón, pero ahora la cuerda es errática, incluso volviéndose en su contra, pues cuando el tiburón regresa al agua, la cuerda del arpón amarra al viejo cazador, dirigiéndolo directo al mar y sobre todo directo a las fauces del monstruo. Brody no pudo hacer nada por el viejo Quint y sus problemas aún no terminaban, pues el barco se hundía. Ya no era cuestión de alguna fuga, el agua ya llegaba hasta sus pantorrillas. Y por si no fuera suficiente, el gran tiburón blanco volvió a la carga, saltando y quedándose cerca de atrapar a Brody, aún con el viejo cazador entre sus fauces, como si fuera un muñeco de trapo colgando entre sus dientes. Brody vio de frente a aquella bestia. De pronto todo pasó rápido por su mente. Los primeros ataques, la chica desfigurada, los chantajes de Vaughan, la llegada de Hooper, Helen y su matrimonio, el desquiciado Quint, todo lo que causó o lo que liberó a aquel enorme animal. El tiburón, totalmente superado por sus heridas, no logra atrapar a Brody y comienza a hundirse con el barco. El tiburón, el cazador y el propio barco desaparecen poco a poco, entrando a aquel gran mar oceánico. Brody asoma su mirada bajo el mar y ve cómo aquel monstruo cae al abismo, llevándose con él al viejo cazador que en última instancia cumplió su cometido, compartiendo la tumba abisal con su última y mayor presa, acompañado de su siempre confiable bote, el orca. Hooper subestimó la naturaleza y falló. Quint desafió a la gran bestia y cayó con ella. Brody siempre estuvo aterrado. Brody siempre dudó. Su único motor era aquel pueblo. Brody no derrotó al monstruo. Brody solo lo sobrevivió. Nadando, agotado a la deriva con miles de peligros en un océano abierto, y si por milagro sobrevive al viejo océano, en la costa lo espera un pueblo en ruinas, las consecuencias de actos que él no cometió y una familia desmoronada. Quizá Brody no haya muerto, pero su vida, si es que sobrevive, jamás será la misma. Y es así como termina Tiburón de Peter Benchley. Bueno, de hecho la novela solo termina diciendo que Brody sobrevivió al tiburón y comenzó a nadar hacia el pueblo. Ya la reflexión fue cortesía de la casa.
Pero dime, ¿qué te pareció este clásico infravaloradísimo de la literatura del terror? Y ahora les traigo una trivia para ver qué tanto pusieron atención. Coméntame qué raza era el perro de Brody que descabezaron para obligarlo a que abriera las playas. Y la pregunta reflexiva del día es: ¿quién consideras que sea el verdadero villano de la historia? ¿El tiburón? ¿El alcalde Larry Vaughan? ¿El propio Brody que estaba equivocado o algo así? ¿O su esposa Helen por engañarlo? Para ti, ¿quién es el verdadero villano de Tiburón de Peter Benchley? Déjanos tu opinión, tus respuestas y sugerencias en la zona de comentarios.